Ministro, muy buenas tardes. Patricia Vargas de Hora 13 Noticias. Pues hay una pregunta que inquieta en la región y es el tema de Porce 4. En este momento, ¿le dan ustedes respaldo a empresas públicas de Medellín en el manejo que está haciendo de la posibilidad de reactivar esta obra o cómo va ese tema? Sí, Patricia. Bueno, esta es la asamblea de ISAGEN y ojalá podamos hablar de ISAGEN y no de PM. Pero ya que usted me hace la pregunta, se la tengo que contestar. Como ustedes saben, el proyecto de Porce 4 tuvo una serie de dificultades y llevó a Empresas Públicas de Medellín a notificar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas sobre la inviabilidad del mismo. Eso hizo que se ejecutaran una serie de garantías que había dado Empresas Públicas de Medellín con respecto a la ejecución de ese proyecto. En las últimas semanas hemos oído por los medios de comunicación que existe la posibilidad, por iniciativa de la comunidad en la zona de Porce, de revivir el proyecto en la medida en que aparentemente se ha ido resolviendo el problema de colonización que llevó a que el proyecto fuera inmanejable desde el punto de vista de las necesidades de reubicación de personas que están en esta zona. Nuestra posición como Gobierno Nacional es respaldar a Empresas Públicas de Medellín en cualquier decisión que tome. Si Empresas Públicas de Medellín desea, porque lo considera viable, revivir ese proyecto, pues nosotros estaremos completamente dispuestos a respaldar esa iniciativa. Si Empresas Públicas de Medellín considera que este es un capítulo cerrado y que no hay espacio por las dificultades mismas, por los costos asociados a la reubicación de tantas familias, pues nosotros también nos sometemos a esa decisión. De manera que es más una decisión de Empresas Públicas de Medellín de cómo considera deseable manejar esta situación. Por supuesto, si Empresas Públicas de Medellín quisiera revivir el proyecto, pues tendríamos que volver a someterlo a las reglas de mercado, a las reglas de la competencia, pero pienso yo que el país entero estaría muy contento porque es un proyecto importante, es un proyecto, digamos, que nos da mucha confiabilidad y sobre todo aumenta nuestra capacidad de convertirnos en despensa energética regional, de vender esa energía a otros países para beneficio de todos los colombianos. Con muy buenas tardes para ustedes. Mi nombre es Doris Gómez, soy periodista de las Noticias de Antioquia. Inicialmente la pregunta para el ministro Mauricio Cárdenas. Ya viene una época de invierno que se supone va a ser más fuerte que la anterior. ¿Qué medidas se están tomando y desde esa misma perspectiva el sector energético se beneficia o se perjudica? Y para el doctor Rico, si nos pudiera dar un balance general de lo que fue la gestión de ISAGEN 2011 y qué alianzas y proyectos se tienen en la compañía. Muchísimas gracias. ¿Por qué no comienza usted con los temas de la empresa? Bueno, yo creo que los resultados realmente son muy satisfactorios. Tener durante 2 años continuos una utilidades superiores a 400.000 millones de pesos, pues refleja toda una gestión que se ha venido consolidando con el tiempo. Quizás lo más importante de lo realizado durante el 2011 es el avance de los proyectos que están en ejecución y que significan un crecimiento para la empresa muy importante, del orden de 1.5 para el año 2014. Y en ese crecimiento, pues el avance del proyecto Sogamoso, que siendo una hidroeléctrica de un tamaño bastante considerable, no más piensen ustedes que la energía que va a generar ese proyecto es capaz de suplir el 10% de la demanda que necesita el país en un año, pues tenemos un avance hoy del 50%, tenemos resueltos y manejados todos los aspectos ambientales y sociales de una obra de infraestructura de este tamaño, pues nos deja en una situación muy favorable y sobre todo con una mayor certeza para decirle a todos nuestros accionistas que vamos a cumplir la meta de que en el 2014 logremos ese resultado. Lo otro importante pues fue la reactivación de las exportaciones de energía
a Venezuela, que nos permitieron incluso hoy entregarle un dividendo extraordinario a nuestros accionistas correspondiente a 11 pesos. Creo que es algo que vale la pena rescatar. Y finalmente, pues toda la consolidación del tema de la lucha contra el cambio climático, no solamente avanzando con hidroelectricidad, sino ahora incursionando en la geotermia, que es una tecnología en la que nosotros creemos que va a tener un comportamiento muy bueno en el corto plazo en el mercado spot, dado que su costo de oportunidad es el mismo costo de oportunidad del agua. Entonces competiría claramente con las hidroeléctricas en el despacho del día a día en el mercado colombiano. Muy bien, bueno, respondo su inquietud, pero primero permítame decir que estamos pues muy complacidos con el desenvolvimiento de esta asamblea. Es una asamblea muy exitosa, participativa, democrática, donde todos los accionistas tienen oportunidad de expresar sus puntos de vista, sus opiniones, hacer preguntas, de manera que esto nos muestra cómo el buen gobierno también se traduce en buenos resultados para los accionistas y particularmente para los pequeños accionistas. Es muy importante también resaltar este modelo empresarial que ha ido surgiendo en Colombia y que hoy nos convierte en un país ejemplar de alianzas público-privadas. Fíjense ustedes cómo estamos trabajando aquí de la mano, gobierno como accionista mayoritario y particulares que tienen acciones. Tenemos los mismos objetivos, tenemos una visión compartida, todo esto se refleja en una junta directiva que funciona muy armónicamente, decisiones tomadas por consenso, y yo creo que es esa mezcla que ha sido tan exitosa de empresas con una gran responsabilidad por lo público, una gran visión de país, como Isagen, pero también sometidas al escrutinio de los mercados permanentemente evaluándolas, analizándolas y expresando sus opiniones a través del precio de la acción, a través de los comunicados de los analistas, en fin, a través de tantas formas como los mercados ponen sus puntos y análisis sobre la mesa. De manera que este es un excelente tipo de iniciativa y de alianza público-privada que nos está dando muy buenos resultados a todos los colombianos. La empresa, como ustedes pudieron ver, pues decretó un dividendo muy atractivo, 77 pesos por acción, fieles a lo que ha sido la instrucción precisa que nos dio el señor Presidente de la República. Por primera vez estos dividendos en las empresas mixtas se están pagando en un solo contado. Y en el caso en particular de Isagen, el 27 de abril, los accionistas tendrán ese dividendo de 77 pesos por acción. Eso es muy importante, ya lo hicimos la semana pasada en la asamblea de Ecopetrol, hoy se está reiterando ese principio en la asamblea de Isagen. Y con respecto a su pregunta acerca del panorama desde el punto de vista de lluvias de Colombia, todavía no ha empezado la temporada de lluvias propiamente dicha, pero por supuesto tenemos que estar atentos a que se repita por tercer año consecutivo, lo cual sería improbable pero no imposible, el fenómeno de la Niña. El fenómeno de la Niña tiene unos efectos muy negativos sobre todo nuestro país y ha sido la principal preocupación del gobierno, en la medida en que ha habido muchos compatriotas que han sido afectados por las inundaciones. En el caso específico del sector eléctrico, pues la Niña significa agua significa más capacidad de generación de energía hidroeléctrica a bajo costo, y eso es precisamente lo que ha beneficiado a Isagen, que tiene una participación muy importante en el parque hídrico de nuestro país y por lo tanto tuvo un despacho de energía muy alto el año pasado, se reflejó en sus ingresos y se está reflejando en sus utilidades. De manera que la abundancia de agua es buena noticia para una empresa que tiene en su principal actividad la generación de energía hidroeléctrica. Es difícil anticipar qué va a pasar este año, estamos preparados para asumir, digamos, las consecuencias del cambio climático, ojalá no se den, Dios no lo quiera, que tengamos otra temporada de lluvias tan intensa como la hemos tenido en los últimos 2 años. Pero obviamente estamos preparados, tenemos ya la institucionalidad, tenemos los recursos para atender ese tipo
de circunstancias. De manera que estamos obviamente aquí expuestos a lo que ocurra en esa materia, pero por supuesto no nos va a tomar por sorpresa una situación de hidrologías altas. Estamos preparados para afrontar esa circunstancia. ¿Qué podemos hacer nosotros para reducir esos efectos del cambio climático que tanto daño nos han hecho? Pues en buena parte las respuestas las podemos dar en nuestro mismo sector y con empresas como Isagen, que es buscando la generación de energía en fuentes no convencionales, energías renovables, y eso es precisamente lo que estamos haciendo al incursionar con la energía geotérmica. Queremos ser líderes en Colombia, en Isagen, en energía geotérmica. Tenemos los volcanes y podemos aprovecharlos para generar energía. Todavía estamos en unas fases exploratorias, no sabemos realmente la magnitud de ese recurso y cuánta energía podemos generar, pero lo interesante de esto es que Isagen es pionero en nuestro país en la exploración de energía geotérmica, tanto con un proyecto propio en el volcán Nevado del Ruiz como con un proyecto binacional en los volcanes que están justamente en la frontera con el Ecuador, un proyecto que estamos haciendo con la Corporación Eléctrica del Ecuador. Mi nombre es Mauricio Berrío, Periódico El Mundo. La pregunta para el doctor Rico, quisiera que me detallara acerca de los planes de expansión de la compañía en Perú y en Chile y cuánto equivalen para la compañía las ventas en Venezuela. Y al ministro quisiera que me hablara por favor de los planes de exportación de energía hacia Panamá. Muchas gracias. Digamos que en la parte de internacionalización, como siempre hemos dicho ya, yo digo que parecemos el pastorcito mentiroso, porque siempre los periodistas, ustedes están interesados en ¿y cómo va la internacionalización? Y nosotros pues hemos estado desde el 2010 decididos, trabajando, estudiando los mercados, estando presente, evaluando alternativas y hasta el momento ese tema, digamos, no ha reventado en un negocio concreto, lo cual no quiere decir que en cualquier momento se pueda volver realidad, porque el trabajo de la empresa en esa dirección es constante. Quizás ahí lo que es importante precisar, también ya lo he comentado varias veces, es que queremos en principio adquirir activos, no solamente en Perú, Chile, también en los mercados centroamericanos, activos, pero activos que sean de energías renovables. Nosotros no queremos adquirir activos que sean centrales que quemen líquidos o que produzcan mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Eso, que es un tema de convicción, pues nos reduce un poco el mercado objetivo y además hace que sean los activos esos que nos gustan, los que le gustan a todo el mundo y dificulta la consecución, pero estamos presentes y se abre el camino, como usted bien lo dijo, del tema de las exportaciones. Esperamos que entre el 2015 y 2016 se concrete la interconexión con Panamá, como está en este momento en el cronograma, y podamos tener ese camino de la exportación. Y en Venezuela, en el año pasado, el orden de magnitud de los ingresos a través de Venezuela fue de 60.000 millones de pesos. Es un ingreso que no sabemos si se va a repetir exactamente o no, porque como está estructurado el contrato, Venezuela todos los días nos dice en la mañana cuánta energía quiere comprar, y si bien ha empezado a pedir lo mismo que pedía tradicionalmente el año pasado, pues habrá que esperar cómo ocurre el resto del año. El contrato se renovó hasta diciembre del 2012 con Venezuela. Exportación. Sí, estamos trabajando con el gobierno de Panamá para lograr, en el menor término posible, materializar ese gran sueño que hemos tenido todos los colombianos, y es la posibilidad de construir la línea de transmisión que nos permita llevar la energía eléctrica de Colombia hacia Panamá y de ahí a Centroamérica. Hemos avanzado muchísimo, tanto en el plano regulatorio como en el plano empresarial. En el plano regulatorio, armonizando el trabajo de las dos comisiones de regulación,
para que esté adecuado de manera tal que se pueda realizar una subasta a mediados de este año, donde los compradores de energía de Panamá se encuentran con los generadores de energía de Colombia y se fijan unos compromisos de largo plazo a unas tarifas que el mercado determinará. Ese elemento es fundamental para mostrar que hay interés, que hay oferta, que hay demanda y que hay un precio que es un precio, digamos, que hace viable el intercambio de energía entre los dos países. Eso va a tener lugar a mediados de este año. Paralelamente, en el escenario empresarial se constituyó la compañía ICP, Interconexión Colombia-Panamá, que es 50% de propiedad de ISA por el lado colombiano y 50% de ETESA por el lado panameño. Esa sociedad debe ser capitalizada por las dos partes, para que con ese capital la sociedad pueda pasar a hacer los primeros contratos, entre ellos la ingeniería definitiva de este proyecto. Nosotros estamos esperando la decisión del gobierno panameño de efectivamente entregar el aporte de capital a esa compañía. Esa es una decisión fiscal sobre la cual hemos tenido verbalmente expresiones de compromiso de parte del gobierno panameño, pero estamos, por supuesto, esperando que se formalice ese compromiso por medio del aporte que haría el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá a la empresa estatal ETESA, que a su vez es la accionista de ICP, Interconexión Colombia-Panamá. Un proyecto de esa envergadura es un proyecto fundamental para Isagen, porque es el proyecto que le va a permitir, digamos, vender más allá del mercado nacional sobre la base de esta competitividad que tiene la empresa. Porque fíjense qué es lo peculiar de Isagen. Isagen es un gran generador de energía limpia, lo ha dicho el doctor Rico, su vocación es ser generadores de energía limpia, energías renovables. Eso puede que reduzca las oportunidades de algunos negocios, de plantas térmicas, pero en el largo plazo es muy visionario, porque en esa energía renovable, primero vamos a ser muy competitivos. Colombia tiene un gran recurso en el agua, que nos permite generar energía de bajo costo. Y segundo, va a ser una energía pues, sobre la cual va a haber más demanda por ser una energía que no genera gases, efecto invernadero, no genera problemas de cambio climático. Entonces es una visión que le va a permitir ser un importante exportador de energía a futuro. De manera que yo creo que esto es algo en lo que se integran muy bien los objetivos estratégicos del país con los objetivos específicos de Isagen como empresa. Y permítanme decir que tal vez el país no ha tomado plena conciencia de la importancia que tiene el proyecto de Hidrosogamoso. Hidrosogamoso ya es un proyecto que llegó a un hito de avance del 50%, es el proyecto más grande que se está haciendo en el país en este momento, es el proyecto, digamos, que va a dar la mayor respuesta de generación de energía adicional en los próximos 5 años, después vendrá al final de la década Ituango, pero en esta década la gran noticia va a ser Hidrosogamoso. Es muy importante que se aprecie y se valore en toda su dimensión este esfuerzo que está en cabeza de Isagen, 820 megavatios de capacidad instalada, un proyecto ejemplar en todo sentido y un proyecto en el que nosotros queremos que ustedes, señores periodistas, pues nos acompañen en algún momento a mediados de este año para que conozcan de primera mano la envergadura y la dimensión que tiene esta iniciativa, porque el país tiene que ser más consciente y valorar más lo que significa este importantísimo esfuerzo de Isagen, que a su vez, y esto es muy importante para los accionistas, que han estado preocupados porque la acción no se ha valorizado mucho en los últimos meses, pueden estar tranquilos, porque lo que se está haciendo es sembrando la semilla de un proyecto que va a generar una gran cantidad de caja para la empresa, porque es un proyecto que va a ser, digamos, muy rentable desde el punto de vista de la eficiencia en la generación de energía allí, aprovechando las aguas del río Sogamoso. Entonces, por eso, desde esa visión de información para el accionista, es muy relevante que hagamos un ejercicio allá mismo en el que ustedes vean la dimensión de esa obra y lo que va a significar desde el punto de vista de ingresos para Isagen. Con los buenos días para el presidente de Isagen y para el ministro John Jairo Cardona Flores, programa Carfos en Todelar. Para el ministro, ¿cómo está preparado el gobierno con la demanda de gas? ¿Hay buenas reservas? Bueno, mañana estaremos en Cartagena en el Congreso Anual de Naturgas,
ese será el tema del día. Quedémonos hoy con el tema eléctrico, ¿no? No sea que armemos un cortocircuito. Pero estamos tranquilos, estamos bien, estamos holgados. De hecho, el país sabe que el año pasado se autorizó la exportación de gas, lo cual refleja que estamos en una situación donde, por lo menos en los próximos 5 años, tenemos seguridad de contar con unos excedentes importantes frente a las necesidades de la demanda en Colombia. Entonces, estamos con holgura, pero en todo caso, lo que queremos es que haya más exploración para aumentar, digamos, nuestra producción, primero nuestras reservas y segundo nuestra producción hacia adelante. De hecho, la decisión de abrir la posibilidad de exportación, más que una señal directa para que empiece a haber exportación en Colombia, es una señal para que haya más exploración, porque los que encuentren gas pues tienen la tranquilidad de que si lo encuentran lo van a poder exportar. Entonces eso es lo que estamos haciendo en el sector de gas, pero mañana podemos hablar con un poco más de detalle sobre ese tema. Ministro, buenas tardes. 2 preguntas. Continuemos con el gas natural. ¿Qué tan viable es un incremento en las tarifas de gas, como lo ha dicho Naturgas, por el tema de la deficiente infraestructura que hay en el país? Y en segundo aspecto, usted, el presidente, han salido a decir que no se prevé un racionamiento de energía en Bogotá. Pero EPM ya, digamos, ha salido a explicar que se le han presentado dificultades con la licencia que le debe otorgar el Ministerio de Ambiente. ¿No cree que si el Ministerio de Ambiente no se pellizca rápido, pueda realmente haber un racionamiento en Bogotá, como lo ha dicho el alcalde de esa ciudad? Bueno, 2 temas. El primero sobre el gas. El país necesita aumentar su infraestructura de transporte de gas, necesita darle más confiabilidad a esa infraestructura. Todos los colombianos vimos en diciembre cómo tuvimos 2 interrupciones en el servicio de gas en el eje cafetero, en el suroccidente, que fueron pues traumáticas para la población. Entonces es cierto que debemos, digamos, adecuar la infraestructura para darle esa confiabilidad adicional de forma tal que no se interrumpa el servicio. Y esa infraestructura adicional, pues hay que pagarla. Alguien la tiene que hacer y alguien la tiene que pagar. Nuestra tarea como reguladores, esta es una función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, es buscar ese justo equilibrio entre las necesidades de generar incentivos para que se den esas inversiones, para que el sector privado, quien realmente es quien opera el sector de gas en Colombia, haga esas inversiones, pero al mismo tiempo lograr el equilibrio, el balance con los usuarios, para que esto no genere unos recargos adicionales que sean excesivamente altos. Esa es nuestra función, buscar ese balance. Y en eso tratamos siempre de acertar, de manera que buscamos un esquema en el que no hagamos inversiones que sean innecesarias, que sean redundantes o que resulten más costosas de lo que hubieran podido ser si se hubieran hecho de forma más eficiente. Entonces tenemos que controlar mucho el gasto en inversión, pero al mismo tiempo tenemos que buscar que esas inversiones, las razonables, se remuneren y eso tenga el menor impacto tarifario posible. Eso con respecto a su primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, yo doy el tema del debate con el alcalde Petro cerrado. Esto no lo vamos a resolver a través de los micrófonos. Nosotros tenemos una responsabilidad y es darle al país seguridad energética, es darle al país confiabilidad y eso abarca a todos y cada uno de los colombianos, incluyendo a los habitantes de la ciudad de Bogotá. Nuestra tarea es asegurar que estos proyectos, que son importantes para reforzar las líneas de transmisión, se hacen y se hacen a tiempo. Y estamos en eso, ese es nuestro trabajo, sin crear, digamos, alarmas innecesarias, simplemente haciendo nuestro ejercicio, que es un ejercicio complejo, no hay que minimizarlo, porque por supuesto hay que integrar en estos proyectos a muchos actores, a las empresas que hacen los proyectos como Empresas Públicas de Medellín, a la autoridad ambiental que expide las licencias ambientales, a los municipios por donde pasan estas líneas de transmisión. En fin, es un trabajo de coordinación complejo, pero esa es nuestra responsabilidad y lo estamos haciendo y nuestro punto es, seguimos adelante como hemos estado trabajando sin pausa en este tema desde que advertimos esta necesidad hace ya varios meses. De manera que en eso estamos trabajando y seguiremos trabajando y la población puede estar tranquila de que tiene funcionarios que están apersonados de esa situación. Pero digamos esa demora en la entrega de licencias está como dentro de los
Sí, hay, por supuesto, en estos temas siempre hay un diálogo, hace parte de los términos entre la autoridad ambiental y quien quiere desarrollar los proyectos. Ese diálogo está transcurriendo sin novedad, va avanzando, de manera que esperemos que no tenga ningún contratiempo, que las cosas puedan seguir adelante y que el proyecto se haga en los términos que están establecidos hoy bajo el cronograma actual, que es un cronograma que le debe dar tranquilidad a todos los bogotanos. Buenas tardes, ministro. Eliana Úsuga de Teleantioquia Noticias. Aquí estoy. Dos preguntas. Primero, ¿cómo va el tema del desmonte de la tasa de combustible para las aerolíneas, que empieza pues el 1 de abril? Y lo otro, ¿cómo van a regular que realmente baje el costo de los tiquetes aéreos? Bueno, ahí ya empezamos a caminar un poquito en esa línea donde estoy en la frontera de mi cargo y empieza usted ya en las áreas del ministro, de mi colega, el ministro de Transporte. Nosotros realmente sobre esa materia no somos la voz cantante, es un tema más del Ministerio de Transporte. Hicimos parte de la decisión del gobierno, por supuesto, de eliminar esa sobretasa sobre el costo de los combustibles, pero ya el paso siguiente, que es el tema de tarifas de transporte aéreo, es un tema de la competencia de mi colega, el ministro Cardona. Ministro, buenas tardes. Sergio Campo de Caracol Radio. Si bien interpretamos al Ministerio de Hacienda, sí se va a hacer una disminución del precio de la gasolina. ¿Cómo y cuándo se haría esa reducción del precio de la gasolina? Y para el doctor Rico, hace varios años se anunció la construcción de del segundo parque eólico en Antioquia, entiendo que del país. ¿En qué va ese proyecto y sí comenzaría en el 2016 como lo tienen ustedes planteado? Ministro. Siga por favor, doctor Rico. Bueno, en relación con la parte eólica, efectivamente nosotros tenemos varios estudios, hay algunos que son, digamos, de medida todavía de potencial, de estar midiendo los vientos y particularmente, pues para nadie es un secreto, pues el gran potencial está en La Guajira, pero también en otras zonas de la costa atlántica en donde seguimos haciéndole seguimiento. Pero usted se refiere específicamente a un proyecto que ha acompañado el desarrollo de Isagen y ha pues desarrollado conjuntamente con otra empresa que tiene en este momento 32 megavatios, que está planteado, tiene licencia ambiental y prácticamente está listo para iniciar su construcción. Sin embargo, la riqueza hidroeléctrica nos trae una paradoja y es al mismo tiempo una barrera para la entrada de las otras tecnologías no convencionales. Es decir, el agua es tan económica que hace que se vuelva difícil la entrada, por ejemplo, de la energía eólica o aún de la geotérmica. Entonces, estamos en un proceso en donde tienen que bajar el costo de la tecnología, en este caso la tecnología eólica, y subir un poquito el precio del mercado, del precio del mercado de generación. Estamos en ese proceso. Nosotros pensamos que en este momento también hay algunas entidades internacionales que quieren ayudar a colaborar, sobre todo por lo que significa el poner en marcha estos proyectos de energía renovable y esperamos que entre este año y el entrante podamos lograr ese cierre financiero para que, como usted dice, a más tardar en el 2016 podamos tener otra planta eólica, en este caso del orden de 32 megavatios en funcionamiento en el país. Muy bien, con respecto a su pregunta de precios de gasolina, lo que usted anota es absolutamente cierto. El gobierno, empezando por el señor presidente de la República, el ministro de Hacienda y el ministro de Minas y Energía, estamos en un diálogo para buscar fórmulas para reducir el precio de la gasolina en el país. Hoy un galón de gasolina cuesta 8.900 pesos. De esos 8.900 pesos, 2.300 corresponden a impuestos, que se reparten, números redondos, mitad para la nación, mitad para los departamentos y municipios. El propósito de este diálogo que tenemos es buscar mecanismos para reducir esa carga tributaria. Pero como esa es una carga tributaria 50-50
entre Gobierno Nacional y entes territoriales, el esfuerzo va a tener que ser compartido. No vamos a llegar muy lejos si el esfuerzo solo lo hace el Gobierno Nacional. Tenemos que compartirlo también con los departamentos y municipios. Y eso es lo que queremos hacer en la reforma tributaria, buscar un mecanismo para reducir los impuestos. Aprovecho para decirle que se ha planteado la tesis de que Ecopetrol debería subsidiar la gasolina. De esos 8.900 pesos que cuesta un galón de gasolina, 5.000 en términos generales es lo que se le reconoce a Ecopetrol como el productor de gasolina, por las refinerías que tiene. Esos 5.000 pesos que recibe Ecopetrol son equivalentes a lo que Ecopetrol obtendría si decidiera exportar la gasolina. Ecopetrol produce gasolina, puede o venderla en el mercado interno o puede exportarla. Si la exporta va a recibir 5.000 pesos por galón. Por eso nosotros le reconocemos 5.000 pesos por galón. Entrar a pagarle menos sería entrar a debilitar la empresa, sería poner a la empresa a subsidiar la gasolina en Colombia. Y no queremos repetir ese modelo, no queremos repetir el modelo de empresas petroleras estatales que por subsidiar la gasolina desatienden lo que es su principal ocupación, que es invertir en exploración, en incrementar las reservas e incrementar la producción de hidrocarburos. Entonces, a Ecopetrol le pagamos lo justo, lo que corresponde al precio internacional, a lo que obtendría si decidiera exportar esa gasolina. Es el reconocimiento, digamos, del precio de mercado por un producto que elabora, en este caso la gasolina, son 5.000 pesos. Lo que pasa es que de 5.000 pesos que se le paga a Ecopetrol a 8.900 hay mucho trecho, hay 3.900 pesos de diferencia. De esos 3.900 pesos de diferencia, 2.300 son impuestos. Ahí es donde tenemos que trabajar, en aliviar esa carga tributaria para tratar de producir una reducción en el precio de la gasolina en nuestro país. Jesús tiene una pregunta, de pronto si alguien más va a preguntar, si no, con esto cerraríamos entonces la rueda de prensa. Buenas tardes, Jesús Antonio Vargas, Noticiero Económico Antioqueño. Doctor Rico, ustedes han venido adelantando un plan de inversiones que mal contados es de unos 5 billones, pero al futuro, con todo lo de energías alternativas y la geotérmica, ¿cómo se va a plantear realmente la financiación de esa nueva expansión que tendría Isagen ya finalizando esta década? Jesús, muchas gracias. Ahí es muy importante y algo que le comentábamos a todos los accionistas, es que Isagen ha venido haciendo un trabajo de incrementar su presencia en los mercados de capitales y financiero, tanto nacional como internacional. Como parte de ese propósito de aumentar esa presencia, de ser reconocido, de ser presentado como un activo financiero, los papeles que en determinado momento pueda emitir la empresa, acciones, bonos, pues fue que se realizó el registro de la ADD en el mercado de Nueva York a final del año entrante. Entonces, este es un tema que se vuelve Jesús, un poco… no se trata de un poco esa discusión del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué tengo primero yo, los recursos o los negocios? Y realmente en la práctica lo que corresponde hacer es tener como prealambrados en dónde voy a obtener los recursos. De tal manera que cuando la decisión de inversión, si es en el mercado nacional, vía una nueva subasta de cargo por confiabilidad o en otros mercados, en alguna adquisición de activos, se llega a concretar, pues ya con esa presencia, con esa credibilidad que se tenga tanto en los mercados nacionales como internacionales, obtener los recursos tanto de capital como de deuda que se requieran. Nosotros estamos confiados, el mercado financiero, sobre todo local, sigue siendo fuerte, el mercado de capitales, y obviamente apoyándonos en los mercados de el MILA con Chile, Perú y el mercado de Nueva York, pues creemos que tenemos fuentes suficientes para el momento de las decisiones de inversión. Muy bien, le agradecemos entonces al doctor Mauricio Cárdenas, al doctor Luis Fernando Rico y a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Una feliz tarde.